Hoy quiero mostrarles algunas acciones con un patrón realmente muy interesante. Algunas de ellas las estamos operando. Obviamente no les voy a decir cuál, dado que este es un video público. Eh, este patrón lo hemos usado bastante para muchas acciones, para muchas posiciones e incluso para varias criptos. Incluso lo hemos usado en Forex y en metales. Realmente me parece que es muy buen patrón para operar. No es complejo, es realmente muy simple y simplemente aplicarle también un poco de acción del precio. Vamos a ver algunas acciones donde se está presentando y otras donde el precio ya como tal realizado ese movimiento alcista. Eh, pero antes de eso, quiero que revisemos lo que sería entonces el SP500, algo realmente muy importante, porque yo hace bastante tiempo, vamos a mirarlo por acá en gráficos de 4 horas, hace ya alrededor de una semana les estaba diciendo que esto como tal seguía siendo alcista. Voy a quitar lo que son los puntos pivotes y las semas. De hecho me podría, no, vamos a quitar las semas también porque entorpecen un poco el gráfico. Les había mencionado, a ver que estoy grabando, sí, que después de esta caída nosotros deberíamos tener un movimiento alcista, pero que no me gustaba para nada la recuperación que había tenido entonces el SP500 acá, porque eso iba a causar volatilidad. En ese entonces estábamos en esta vela de acá, en este doji. Mencionamos incluso lo que sería la divergencia, también lo vimos en gráficos de una hora y vean entonces que efectivamente el precio si tuvo esa caída, si tuvo ese gap, si tuvo esa volatilidad y así como les había comentado, llegaría a una zona en la que haría algo como esto. Si ustedes recuerdan, yo les comentaba que podría ser algo como esto, donde podríamos ver diferentes gaps en diferentes partes, como lo estamos viendo por acá, y es justamente lo que estuvimos viendo en esta zona. Si ustedes lo ven, hay un gap acá y hay otro gap acá. No solo eso, sino que veríamos como tal velas que no serían como tal muy conformes, pero un movimiento alcista un poco menos riesgoso y es básicamente una continuación de este tipo que estamos viendo acá junto con una divergencia bajista que la estamos notando claramente por acá. Esa divergencia bajista sigue siendo la misma o por lo menos se parece a la que estamos mencionando acá. Ahora, con una vela de que se está formando en este momento en gráficos de 4 horas, bueno, esta ya se formó, miren esta vela, que ya sabemos que es una formación bajista. Y ahora esta que parece tener ese movimiento alcista, pues lo único que estamos viendo es lo mismo que les había comentado aquella vez. Volveremos a ver movimientos alcistas y bajistas en la misma zona debido a que este movimiento no es realmente interesante o no es posible operar con menos riesgo como si se hubiese dado un retroceso del que estábamos esperando a esta zona. El retroceso simplemente se dio a la zona anterior, que ya sabemos que también es una forma válida de operar, pero con acción del precio hemos explicado que este movimiento no es suficientemente bueno para pensar que esto ya es alcista durante mucho más tiempo. Cuidado porque no estoy diciendo que el S&P 500 vaya a caer, estoy hablando de estos movimientos de acá. Ok, entonces ya en este punto quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Recuerden que cuando hemos hablado bastante de que si Bitcoin no da patrón de entrada no podemos entrar en monedas a pesar de que tengan un patrón de entrada bueno, lo mismo decimos acá y esto lo hemos aplicado muchísimas veces y ha funcionado muchísimas veces. Si el S&P 500 nos está dando una razón para pensar que hay una posible caída, en este caso la divergencia, los patrones de velas y la acción del precio que bastante hemos visto que funciona para que el precio por lo menos no suba con fuerza, entonces, aquí en este punto les voy a mostrar esas acciones que me parecen que tienen buen punto de compra, eh, perdón, buen patrón, buen patrón. No quiero que inmediatamente vayan a comprar porque ustedes saben igualmente que la responsabilidad es de cada uno de ustedes. Yo no soy asesor financiero y esto que estoy explicando acá no debe ser tomado como una recomendación de inversión de ningún tipo. Ustedes son los únicos responsables de su dinero y lo que hacen o no con él. Ok, la primera acción, permítanme, la tengo por acá, es CIBR, perdón, CIBR, se las voy a mostrar por acá. Esta acción como tal tiene un patrón bastante conocido acá. Nosotros hemos analizado lo que es una zona de compra anterior, en este caso un ABCDE, que genera entonces el ABCD, en este caso es hasta acá, que genera que el precio tenga este movimiento alcista, ¿verdad? Hemos hablado bastante también de que no se entra al alza en este punto debido a que simplemente el precio ya está muy alto y que tampoco entramos acá que porque hay un pullback. Eso simplemente no es razón para pensar que el precio va a subir, mucho menos con una divergencia. Bueno, el caso es que el precio llega a una zona anterior justamente acá
y ya sabemos que si el precio llega a una zona en donde antes hubo un patrón interesante para esa subida, nosotros vamos a estar pensando también en compras porque se ha consolidado una vez más como zona de compra. Y no solamente que estamos viendo compra en esta zona, sino que miren, las compras estaban por esas partes bajas y ahora están por las partes altas. Algo así como un pullback, es decir, un retroceso a la zona anterior, para nombrarlo un poco mejor, de ruptura, y nos vamos entonces para arriba. Los riesgos a tener en cuenta acá están claros. Estamos teniendo una zona, estamos viendo efectivamente que hay un doble techo y a partir de este punto, pues entrar en este punto con apalancamiento no sale muy rentable. ¿Qué se podría hacer entonces? Entrar con una parte, ¿verdad? Porque claramente que hay una divergencia bajista, hay que verla y esperar a ver cómo evoluciona el precio. Este patrón ya lo hemos utilizado bastante, traders, pero los riesgos hay que conocerlos antes de poder operar en el mercado. Ok, siguiente acción es Spotify. Vámonos acá con Spotify. Spotify ya es una que conocemos desde hace ya muchísimo tiempo. Esta yo la estuve explicando hace ya bastante tiempo, desde los de junio, bueno, en junio del 2020 les había comentado que aquí había un patrón realmente muy bueno para operarlo. Algunos de ustedes lo hicieron incluso con apalancamiento y al día siguiente hubo un gap. Entonces, vean que es el mismo patrón, una BCDE, el precio entonces se va para arriba y una vez más el precio empieza a retestear esa misma zona. Recuerden que acá hay un gap, entonces si yo agarro este gap y lo extiendo, vamos a ver que el precio entonces lo ha tocado. No necesariamente con un punto tangente, pero sí es una zona. Recuerden que aquí operar por puntos exactos es una desventaja para los traders. Entonces, en este punto el patrón sigue siendo el mismo. Luego de que el precio toque esa zona, entonces vemos una reversión, vemos como el precio empieza aquí a hacer un rango, ¿verdad? En este caso alcista, y este patrón ya lo conocimos bastante, ya lo he mencionado bastante. Después de eso, entonces, como estamos viendo acá, el movimiento alcista se da sin problema. Este patrón de acá es bastante utilizado acá en esta comunidad, sobre todo en el grupo privado donde se mandan las señales. Entonces, ya estamos viendo como el precio, una vez más, utilizamos el mismo patrón, una zona interesante, ¿verdad? Para retestear el precio. Aquí finalmente el precio rompe y viene entonces a retestear la zona de ruptura. Y aquí estamos viendo entonces el movimiento alcista. Riesgos a tener en cuenta. Obviamente, lo que estamos viendo en la parte alta, recuerden que esta elipse azul significa que nosotros ya hemos cobrado en este punto y estamos entonces analizando una posible entrada acá también. Ahora, esta zona es una zona importante de resistencias. Ese sería el riesgo a analizar en esta acción. Vamos un poco más rápido. Siguiente acción sería esta de acá, señores. Estamos viendo entonces un movimiento realmente muy similar en este caso porque tenemos nosotros por acá lo que sería una zona más, ¿verdad? A tener en cuenta. En la zona anterior también estamos viendo algo similar y aquí es donde nosotros empezamos a testear y ver entonces a ver si el precio en este caso ya un poco más actualizado tiene ese patrón. Perdón, si el precio ha tocado estas zonas y efectivamente ha tocado estas zonas con un patrón realmente interesante que no es necesario dibujarlo acá nuevamente. Y a partir de acá entonces estamos viendo cómo el precio, esta acción yo le estaba dando seguimiento ya. Después de este punto yo estaba esperando lo que sería entonces el movimiento bajista que se dio entonces con un gap. Vean entonces cómo el precio dice no, yo no estoy listo para caer y está generando entonces un movimiento alcista. Mucho cuidado, no olviden lo que les dije del SP500. A partir de acá entonces se esperan movimientos alcistas, sin embargo hay que esperar obviamente lo que sería un incremento de volumen y una confirmación del SP500. Recuerden que estamos esperando una caída del SP500, bueno, un retroceso. Y si tenemos patrones de compra, pero estamos esperando un retroceso en el SP500, no hay razón para entrar con cantidades de capital realmente grandes porque no la van a pasar bien. De hecho, miren por ejemplo esta acción. RDFN es una acción traders que ha tenido este patrón, pero miren entonces cómo se está regresando y es por lo que hemos comentado anteriormente sobre lo que son las zonas anteriores. Estas zonas anteriores son resistencias, las estamos viendo por acá, entonces el precio suele oscilar en estos puntos, como lo estamos viendo. Si el precio logra mantenerse en esta zona, entonces como hemos visto en las otras 3 o 4 acciones, en la mayoría de casos el precio va a subir. De lo contrario, si no logra mantener esta zona, esto es o fue simplemente un retesteo de esta zona para seguir cayendo. Ok, no es bueno entrar en ese tipo de acciones con apalancamiento. De verdad que no lo tienen que hacer.
con lo que estamos explicando del SP500, que ya vengo explicándolo hace ya bastante tiempo, sobre todo para el grupo privado, donde estamos enviando algunas acciones. Les he comentado entonces los riesgos que hay que tener en cuenta, entre esos el SP500 y las resistencias que estamos viendo y la falta de confirmación de algunas acciones. Ok, una acción más que me ha gustado bastante, esta ya la considero yo para largo plazo, es Qualcomm, porque este patrón, bueno, ya lo hemos visto bastante, lo hemos analizado anteriormente. En este caso, efectivamente, sí se ha dado el movimiento alcista. Y ya podemos quitar esto. Y vean entonces cómo el precio en este caso está retesteando la misma zona anterior. Aquí podremos ver entonces que el precio tiene máximos cada vez más bajos, pero no es razón para preocuparse, porque como les digo, en este caso lo estoy viendo para largo plazo y lo estaría entonces mirando en gráfico diario. Vemos que aquí tiene un gap. Esto, de hecho, me parece que tuvimos una clase por acá hace ya bastantes meses. Y aquí entonces a mí me parece que el precio a partir de acá debería tener ese movimiento alcista. Obviamente, desde que no haya ningún evento raro que dificulte lo que sería el crecimiento en el precio de algunas acciones, para mí esta acción sigue siendo alcista a largo plazo. Mucho cuidado, ustedes son los únicos responsables del manejo y uso de su dinero. Vámonos ahora con WB. Porque nosotros por acá tenemos un movimiento interesante y es este. Ahora es donde quiero que vean que en este patrón es interesante y realmente funciona. Cuando nosotros, bueno, funciona cuando lo usamos de forma correcta y no simplemente porque, uy, se parece, entonces ya nos metemos al mercado, ¿no? Nosotros hemos hablado bastante de que cuando hay una zona interesante en el precio, ¿verdad? Se genera un rango o algo similar. El precio entonces sube, lo que estamos viendo acá. Y si el precio luego vuelve a testearlo, es donde nosotros empezamos a gestionar movimientos alcistas en el precio. Perdón, movimientos alcistas, sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Perdón, que si esta es una zona, miren cómo lo estamos viendo, decimos, ok, el precio ya testeó acá, eso es una resistencia y aquí ahora es soporte, entonces para arriba. Bueno, pero ¿qué pasa cuando el precio viene con tanta fuerza bajista? Eso es algo que ya les he mencionado bastante. Cuando viene con este movimiento bajista tan fuerte, y efectivamente a testear la zona anterior, podemos decir incluso esto no pasó. Esto no pasó porque así como subió, cayó, ¿verdad? Obviamente cae con más rapidez, pero saben a lo que me refiero. Ahora bien, si el precio entonces tiene ese movimiento y eso sigue en este punto, lo que estamos viendo es debilidad del precio, ¿verdad? Porque suponemos que esto no pasó. Recuerden que es simplemente una forma en la que yo analizo, no es una verdad absoluta. Cada quien debe ser muy crítico al momento de analizar y de gestionar, perdón, ¿cómo diría yo? De interpretar la forma de análisis de otra persona. Aquí cada quien interpreta como gusta y como le parezca. Bien, ahora quiero que tengamos en cuenta entonces lo que sería trader esta zona, ¿verdad? Porque bastante hemos hablado nosotros de lo que entonces es un suelo redondeado. Miren esto acá. Un suelo redondeado en donde el precio, vean que ya empieza a testear zonas anteriores, el precio nos empieza a dar un movimiento alcista. Esta ya es una clase que hemos tenido hace bastante tiempo. Aquí no voy a ponerme a dar la clase, pero quiero que vean entonces cómo el precio efectivamente sí tiene ese movimiento alcista. También hemos hablado bastante por acá en el canal sobre algunas clases que me gustaría que viesen por acá en los videos. En las listas de reproducción está un tema realmente muy interesante, lo que todo trader debería ver. Y por aquí en los videos un poco más actualizados, aunque son de hace ya bastante tiempo, acá en la Masterclass número 3, ustedes van a ver entonces la explicación de este movimiento. Vean entonces cómo el precio a partir de acá, realmente vayan a ver la clase porque no me voy a poner a explicar lo que ya está en YouTube acá. Vean entonces cómo este movimiento se da. Esta posición la operamos en el grupo, la abrimos, me parece, no sé, un miércoles, jueves de una semana y la cobramos entonces al lunes. ¿Por qué? Porque el precio simplemente, pues, pum, explotó al alza y aquí es para cobrar, aquí no es para testear a ver qué es el precio o para pensar que el precio simplemente va a subir muchísimo, ¿verdad? Para mí eso sigue siendo alcista, claro, pero por regla de trading
Se cobra en la parte alta, si se entró en la parte baja, no se compra en una zona que puede ser una clara resistencia, en este caso podría formarse un doble techo. Si quieren verlo por RSI, no se compra acá porque lo mismo se pudo pensar acá. Entonces, a pesar de que eso para mí sigue siendo alcista, yo he cobrado. Ahora, habrá quien no ha cobrado la posición por completo, ha dejado una parte, eso está bien porque para mí eso sigue siendo alcista. Ahora, un detalle que hay que tener en cuenta, obviamente, es eso, el reporte de ganancias, trader, ya viene dentro de poco. Tengan mucho cuidado los que están operando acciones que dentro de poco vayan a reportar ganancias. No olviden el caso de Intel. Realmente no lo pueden olvidar. Bien, ahora quiero que tengamos en cuenta entonces otra acción por acá. Me parece que tiene un patrón similar, pero quiero ya mostrar una otra acción donde me gustaría que analicen por ustedes mismos lo que sería ese movimiento. Snow también ha sido una posición que hemos operado, es de esos coros rápidos, un patrón similar, como estamos viendo acá. Miren, todo el video les he hablado de lo que es un patrón que haga que el precio suba, no importa cuál sea, un patrón, luego el precio tiene ese movimiento alcista y luego vuelve a retestear acá, ¿verdad? Con la intención nosotros de tener ese movimiento alcista nuevamente. Acá estamos viendo cómo el precio no ha tenido ese recorrido. Es decir, apenas se está generando ese patrón alcista. Eso por un lado. Pero por el otro, estamos viendo que aquí sí lo analizamos anteriormente. De hecho, yo recuerdo cuando estábamos analizando esta acción, hace ya muchísimo tiempo, y esto como tal nos dejó entonces un movimiento alcista. Yo les decía que esto igual era un movimiento riesgoso porque ese pullback no era suficientemente bueno, de los que me gustaban para ese movimiento alcista, pero igual se dio. Aquí analizamos la cuña y todo por arriba. Bueno, en su momento lo analizamos también. Entonces fueron varias entradas, varios análisis, y si este fue el patrón entonces que nosotros tuvimos para entrar al alza, vean que el precio también ha tenido ese movimiento alcista y retestea nuevamente y estamos justamente acá en la zona para pensar que el precio podría nuevamente subir, ¿verdad? Ahora bien, eh, yo ya he cobrado esta posición. Obviamente, por regla, no se entra acá en la parte alta, simplemente no se puede, mucho menos cuando el precio está en una zona a tener en cuenta, que es esta. Entonces, mucho cuidado, solamente les estoy mostrando que realmente esos patrones funcionan. Miren entonces cómo el precio simplemente se mueve, pum, de una forma excelente. Ahí está, y se cobra. Eso es para cobrarse, lo que estamos haciendo en el grupo privado. Eso cuando hay que cobrarlo, se cobra, no es para volverse fan de una acción. De hecho, hablando de fanatismo, traders, una vez más, ya esto lo he dicho como 4 o 5 veces, cobren, cobren. Si ustedes operaron esto con el análisis que yo les dejé, que era alcista, que aquí les decía que era para arriba, pum, subió. Si en ese punto volvieron a entrar porque lo analizamos, miren, aquí dejamos el movimiento y ya, y para arriba, entonces mucho cuidado. De hecho, no, esta es la explicación que tuvimos de este movimiento, solo que aquí lo pusimos al revés. También, hablando de fanatismos traders, que son las acciones que más aparecen por allí, mucho cuidado con esta acción. Si ustedes la operaron, cuando yo les dejé este movimiento alcista acá, excelente. Esto entonces subió muy bien. Momento de cobrar. Lo mismo pasó acá, traders. Si ustedes no cobraron acá, luego el precio cayó. Cobren. ¿Por qué? Porque igual son las acciones que, ok, tenemos por acá, pero son las mismas que les he venido analizando en cada video y les he dicho cobrar, cobrar, cobrar. No es necesario cobrarlo todo, pero yo ya cobraría absolutamente todo lo que tengo acá, a pesar de que sea para largo. Si es para muy largo plazo, ya es para años, claro, allí lo dejamos, pero si no, entonces simplemente podemos cobrar. ¿Por qué? Porque esto ya es razón para tomar ganancias.